y les invito a que vayan en sus Biblias a Efesios. Vamos a Efesios. La semana pasada no pudimos tener el estudio, pero bueno, hoy quiero avanzar unos cuantos versículos nada más, porque son versículos que debemos ponerles mucha atención, mucho cuidado al leerlos, pues son como quizás en los primeros 3 capítulos de Efesios, esto lo he explicado anteriormente, es la experiencia espiritual que tenemos con Cristo a través de su palabra, del Espíritu Santo, donde nos otorga la revelación de la palabra, toda aquella riqueza que el Padre nos otorga y en la cual quiere que nosotros estemos caminando. Y Efesios, los primeros 3 capítulos es eso. Yo no quisiera decir que es doctrina nada más, porque a veces pudiéramos demeritar la profundidad de las palabras y la fuerza que tienen para trabajar, convertir el corazón, transformar lo que somos y dejarlo ahí nada más en ese nivel de doctrina, sino realmente es lo que nosotros somos, vivimos, respiramos, expiramos como creyentes, los primeros 3 capítulos. Pero quizás la parte donde es como el cimiento de lo que estamos construyendo en la lectura de esto de Efesios son ahora los versículos que están a continuación de Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Sí, entonces vamos a entrar a esa parte. Señor, oramos tu gracia para este estudio y te pedimos que tú nos hables también en el nombre de Jesús. Amén. Y Efesios 2:8 dice: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Vamos a irnos versículo por versículo y cada uno de ellos, ¿qué les parece? Así como se va desmenuzando, no sé, algún alimento, vamos desmenuzando también estos versículos porque son muy ricos. Y aquí empieza diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice: ciertamente la gracia de Dios les ha salvado, porque por gracia sois salvos, dice la Reina Valera 60. Y la gracia es un regalo que te llegó sin merecerlo, ¿sí? La salvación es un regalo que llegó sin merecerlo. Y en nuestra cultura de logros, en nuestra cultura de performance, en nuestra cultura de aplauso y ganarte con tus esfuerzos el reconocimiento y todo aquello que muchas veces se centra en el ser humano, que con orgullo te ganas y te dicen: oye, qué bien lo hiciste, y les das una sonrisa y les dices: es que me costó mucho esfuerzo. En esta cultura donde vivimos, de repente el Espíritu Santo nos habla esta profunda revelación que está por encima de lo que nosotros somos, de una manera tan natural y tan, ¿cómo decirlo?, tan de nosotros. De repente aquí se nos dice que la salvación es por gracia, no es por algo que yo haya hecho, es por un regalo de Dios. Y aquí rompe toda cultura, toda religiosidad, todo mérito, todo esfuerzo, toda voluntad humana, y se recibe por gracia. Y claro que vivimos en una cultura así, ¿verdad? Cuando bajas 2-3 kilitos, oye, pues ya bajaste, ay, me ha costado. Y porque vivimos en una cultura donde le tenemos que pedalear para todo. Sin embargo, entonces, cuando nos topamos con Cristo y sabemos que es por gracia y que nos otorga esta salvación tan grande sin que hayamos hecho absolutamente nada, entonces rompe todos los conceptos humanos y como que nos impulsa a querer nosotros participar, a querer nosotros decir: es que yo tuve algo que ver, es que soy una persona buena, es que nunca he hecho nada malo, es que no maté a nadie, es que no hice esto o aquello. Pero viene esta palabra y quiebra estos conceptos erróneos del mérito humano. Y nadie hizo ningún mérito para ser salvados. La Biblia dice, y lo acabamos de leer en los versículos anteriores, que todos éramos hijos de desobediencia, pero Dios nos llegó con este regalo sin merecerlo. Y la salvación es idea completamente de Dios, al igual que su obra, ¿sí?
Hands off, dicen los americanos, no tuvimos nada que ver nosotros ahí. Este es el mismo aspecto distintivo del cristianismo. Cualquier otra religión de este mundo, ¿qué es lo que hace? Que tiene que ver un poquito con los esfuerzos, con los méritos, pero esto se basa en el sacrificio de Cristo y totalmente en Él. Así que no hay nada, no hay reglas, no hay moral, no hay ética, no hay supervisión que hayamos tenido que aprobar, seguir, cumplir. A diferencia de cualquier otro mecanismo religioso del mundo, aquí es por gracia. Gracia. ¿Y cuántos dan gracias a Dios por eso? Amén. Como cuando tú estás compartiendo con alguien la palabra y le dices, es que es por gracia y Dios te puede salvar si tú tienes fe, por lo que viene a continuación. Y te dicen, es que no tengo que hacer nada, seguro, no tengo que hacer nada. No tienes que hacer nada. Nada. Aquí lo que viene a continuación dice la siguiente frase que ya leímos, y es por medio de la fe. Y es entender que si no hay fe, no hay salvación. Él nos otorgó la fe. La fe es un ingrediente que Dios depositó en tu vida como una semilla. Cuando llegaste al mundo, si la usas bien, te va a llevar a la gracia de recibir la salvación. Si no la usas bien, se va a menospreciar. Pero es tu único cartucho en la vida, la fe que Él nos da para poder llegar a tener salvación. Y esta fe no viene de ti tampoco. La fe no es un esfuerzo humano por decir, quiero creer. Cuando nacemos de nuevo, entonces es un fruto que el Espíritu Santo ya nos otorga y empezamos a caminar en este don de fe, en este fruto espiritual de la fe. Pero la capacidad de escuchar la palabra de Dios y la fe, la medida de fe que Él ha puesto en todos y cada uno de nosotros, cuando se escucha la palabra de Dios y la fe que Él ha otorgado en nosotros, ahí pasa algo complejo, espiritual, sobrenatural, que es el nuevo nacimiento. Pero eso lo hace Dios, y la fe que Él nos otorga para creer en Él es también un regalo que Él nos da para confiar, para creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la fe se activa, el mecanismo de la fe se activa en la persona cuando escucha el Evangelio por la gracia de Dios. Y todo lo que nosotros tenemos que hacer es confiar en Él. Aquí seguimos leyendo, dice, esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios. No sé si tengan por ahí el versículo, los versículos que los podamos poner en la pantalla para ir siguiéndolo. Pero bueno, también ustedes lo pueden ir siguiendo ahí en sus Biblias o en su teléfono. Dice, esta no nació de ustedes, sino que es don de Dios. Se aclara, no es de ustedes. No es de ustedes. La fe no nace en ti, nace en Dios. Él nos la otorgó. Versículo 9 a continuación dice, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Otra versión, bueno, yo tengo la Reina Valera contemporánea, la que estamos leyendo, dicen, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Entonces aquí el apóstol Pablo, al estar explicando esto, rompe, como te decía, todo esquema, sistema religioso de esfuerzos, regalos, capacidades al que el mundo está acostumbrado para lograr, para llegar a ciertas cosas. ¿Qué hizo el ladrón al lado de la cruz de Jesús para recibir salvación? No hizo nada. Lo único que sí hizo fue declarar a Jesús, y eso se le contó como una buena obra. Pero no fue por eso que él fue salvado, sino por creer en Jesucristo. Y el resultado de creer en Jesucristo fue ahora que su corazón, su boca habló de lo que había internamente. ¿Qué hizo la mujer que agarraron en el acto de adulterio? No hizo nada. Jesús la perdonó, simplemente la perdonó. Le dijo, nada más no vuelvas a pecar, vete tranquila, nadie te está señalando, nadie te está condenando. ¿Dónde están tus acusadores? Y la dejó ir y no hizo nada. Ella no hizo absolutamente nada y se fue perdonada, se fue justificada. Pero sí llevaba una indicación, y eso lo vamos a ver ahorita. La indicación era, no te vuelvas a ensuciar, no te vuelvas a meter en el pecado, empieza a caminar con el Señor. ¿Qué hizo Saulo en el camino a Damasco cuando Jesús se encontró con él? No hizo nada. No hizo nada. Jesús
se topó con esta persona, con este hombre que en su inteligencia, en su raciocinio, en todo su rollo que traía internamente, según él estaba pues ahí tratando de, ¿cómo te explico?, de cumplir con su religión y azotar a la iglesia, avergonzar a la iglesia, detener lo que él pensaba que era una secta. Y Jesús se le aparece en el camino a Damasco, en este desierto, en este lugar inhóspito, seco, y ahí cae al suelo sin que hubiera hecho ni una sola obra. Jesús se le presenta y ahí él recibe salvación. ¿Y por qué es tan importante mencionar estas palabras? Porque, bueno, aquí estamos leyendo: no es resultado de las obras para que nadie se gloríe o se vanagloríe, porque es una gloria vana. No hay gloria absoluta, no hay gloria en lo que el hombre según puede hacer. Y este pensamiento de que hay gente buena, y lo hemos hablado anteriormente y lo mencionamos en el estudio anterior, podemos decir que hay gente buena en todos los aspectos de la sociedad, en todas las culturas y aún en todas las religiones. Sí, hay musulmanes buenos, budistas buenos, ladrones buenos, asesinos buenos, que tienen cierta ética. Para todos aquellos de ustedes que han estado en la cárcel, en algún ministerio alguna vez así, yo antes, cuando vivíamos en Monterrey, iba seguido a la cárcel de Apodaca y te toca hablar con los presos, y hay presos buenos. Sí los hay, pero son delincuentes buenos, personas que son delincuentes, pero llegan a su casa y tienen una bondad para sus hijos y los aman. Sí, personas que viven en un desorden sexual en sus vidas de promiscuidad, que son gente buena, ateos buenos. El otro día me topé con uno aquí que llegó y me saludó y me dice: yo vengo aquí, no vengo aquí, me dice, si mi esposa viene y algún día voy a venir. Y un buen hombre, platicamos un ratito, le dije: pues date la oportunidad, ven. Y era ateo. ¿Y por qué no viene? Le pregunto. No, pues que, y antes de que me dijera: eres ateo, ¿verdad? Sí, es que soy ateo. No le hace, vente. Hay varios aquí que eran ateos también. Pero ¿por qué digo todo esto? Porque no es por obras. No es por obras. No jugamos el papel principal en la salvación. El papel principal lo juega Dios. Nosotros solamente respondemos con la fe que Él mismo nos otorga y nada más. Santiago 2:14 entonces nos lleva a esta siguiente interrogante aquí. Dice: hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y entendemos que somos salvos por fe, pero si decimos que tenemos fe y no hay un fruto en nuestras vidas, si no hay obras, como dice aquí, como resultado de ese encuentro con Jesús, entonces la pregunta que hace Santiago, el apóstol Santiago, es: ¿podrá la fe salvarle? Y aquí comienza el patinadero, ¿verdad? Porque somos salvos por medio de la fe, pero instantáneamente después de una verdadera salvación, de un verdadero encuentro con Cristo, lo que sigue es que se va a demostrar en una vida que va a dar frutos, en una vida que va a tener obras de bendición hacia los demás. Entonces, esta carta está dirigida a cristianos. Santiago está dirigida a cristianos que de repente empieza, después de que se da todo el movimiento precioso en el libro de los Hechos y todo lo que está pasando, pasan algunos años y la gente se empieza a enfrascar mucho entonces en todos los aspectos de la doctrina, de la teología, en todos los aspectos que muchas veces pudieran ser muy atractivos porque nos dan un cierto prestigio, el conocimiento, la revelación, lo que conocemos de la Biblia. Pero entonces viene Santiago y como un gancho al hígado responde a esa iglesia que se quiere hacer intelectual y le empieza a hablar de esta manera muy fuerte. Le dice en Santiago lo que acabamos de leer, versículo 15 a continuación, dice: supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice: vaya en paz, abríguese
y coma hasta saciarse, pero no le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve eso? Y empieza a poner estos ejemplos de la vida donde nos habla que si nosotros realmente hemos tenido estos encuentros con Jesús, los cuales anunciamos y proclamamos, se tienen que notar a través de la ayuda a los demás, de la ayuda al prójimo, a quien sea, ¿sí? A quien sea, no nada más a los creyentes, sino a cualquier persona. Y entonces en el versículo 17 él llega a la cúspide de lo que está hablando, al clímax de su mensaje, y dice: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Porque lo que estamos hablando aquí, la ponencia de Santiago al declararnos todo esto, es que si nosotros hemos sido salvos por la gracia, por medio de la fe, a continuación lo que sigue es que nuestra fe se tiene que demostrar con una vida que da un fruto y que tiene obras de una verdadera salvación. La fe es muerta en sí misma si no lleva obras. ¿Cuántas personas tú has escuchado que dicen: no, yo tengo mucha fe en Dios? Si te ha tocado eso, ¿verdad? Es muy común cuando te subes a un Didi, a un taxi, empiezas a platicar con alguien, te encuentras a alguien ahí, al jardinero que llega a la casa, o al maestro de la obra, o al ejecutivo en un banco, o al maestro en una escuela, y empiezan a platicar de estos temas de religión, y de repente cuando empiezan a entrelazar ciertos pensamientos en cuanto a Dios, de repente llegan a decir: no, es que yo tengo mucha fe en Dios. Algunos dicen: mucha fe en Diosito. Pero vas y ves sus casas y ves sus vidas y ves que es un relajo, y entonces esta fe de la que la gente piensa es simplemente un razonamiento mental, un romance con Dios, donde nada más declaramos y decimos: es que tengo mucha fe. Pero lo que Santiago nos dice es que la fe se prueba, se ve en la vida, en la persona. Si el árbol de naranjo es naranjo por dar naranjas, pues sí, no, es naranjo porque es naranjo, pero da naranjas. ¿Cómo explicarlo? Ahora, si no da naranjos, entonces ¿qué es? Pues no sirve, va a ser cortado, ni sombra va a dar, porque las abejas y las avispas no te dejan estar ahí. O sea, en otras palabras, si decimos que somos algo, si decimos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, lo vamos a mostrar. Aquí es donde dice Santiago: la fe sin obras es muerta. Como que estaba hablando una iglesia que no tenía obras. O sea, no basta decir yo creo en Dios. No basta decir yo creo en Dios. No basta decir yo creo en Dios. El versículo 19 de Santiago, me estoy saltando acá, ahorita regresamos a Efesios, dice: ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. Aquí hay varias declaraciones importantes. Un solo Dios. No hay otros dioses, no hay otras, es un solo Dios. Dios expresa, Dios es al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. No va a meter por ahí, pero Santiago dice: magnífico. También los demonios, o sea, hay demonios. Si tú no creías en eso, no, es que el mundo espiritual, y no es cierto, son puras mentiras. El hecho que no lo entendamos no lo no lo cancela, no lo omite, no lo desestima. Hay demonios. Y los demonios, dicen, también creen. Fíjate, los demonios creen. De hecho, hemos estado estudiando Lucas, y cuando Jesús se presenta en las sinagogas, los primeros que lo reconocen como el Hijo de Dios y el Mesías, ¿quiénes son? Los mismos demonios. Vienes a atormentarnos, has venido a sacarnos de este lugar. Los demonios son los primeros. El mundo espiritual lo reconoce. O sea, nos dice que creen, y no nada más eso, tiemblan, le tienen yo creo que hay demonios que le tienen más temor a Dios que muchos cristianos. No, es que a Dios no se le debe tener temor. Bueno, ese es todo un tema que estoy por dar más adelante. Pero Dios no nada más es digno de respeto y de honra, es digno de temor. Y vamos a hablar de eso, te lo voy a explicar más adelante. Sin embargo,
Aquí dice, los demonios lo creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque nos habla que no es suficiente creer nada más, porque los demonios también lo hacen. Es más, yo te aseguro que hay demonios que hasta traen pescaditos en sus carros. Perdón, eso no salió como lo había pensado. No es suficiente traer pescaditos, crucifijos, playeras cristianas, escuchar música cristiana o decirle a los demás, sí, yo voy a amistad. La fe, cuando así aquí habla de los demonios que creen y tiemblan, esta es una fe emocional. La fe puede llegar a ser un sistema emocional que nos hace sentir bien, pero no cambia. Pero la Biblia en Santiago más adelante nos habla de esa fe viva, dinámica, real, verdadera, que tienen aquellos que realmente han entendido y han tenido un encuentro con Jesús. Y esa fe te va a ayudar a operar en la palabra, esa fe te va a ayudar a operar en los dones espirituales. Y esa es una fe que se va a desarrollar también en la medida que tú vas caminando con el Señor, al meditar la Biblia, al creer la palabra, tú vas a ir creciendo en tu fe, precisamente porque ese es el fruto de alguien que se encontró con Jesús. Bueno, versículo 10 de Efesios, vamos a Efesios de nuevo, ya leímos los primeros dos, los leo de nuevo para entrar en contexto. Dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Dame un segundo. Por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Versículo 9, ni es resultado de las obras para que nadie se gloríe, ya lo leímos. Versículo 10, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Otra versión, la NBI dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces vamos a otra vez desmenuzar este versículo. Primero dice, somos hechura suya. La palabra hechura en el griego es la palabra poema, así se escribe con Y, poema. De ahí proviene la palabra poema, que tú y yo conocemos como ese escrito que inspirado a alguien, o enamorado, o angustiado, o amargado, escribe y saca lo profundo de sus sentimientos. Sin embargo, aquí nos dice que nosotros somos poema de Dios, o sea, Dios tomó tiempo para escribir, para hablar, para soñar acerca de nuestras vidas. Y esta palabra, el énfasis, es que Dios pone atención en nosotros, ¿sí? Él ha puesto atención en nosotros. Nuestra visión, nuestra mente, nuestro cuerpo, cada sistema de nuestro cuerpo, nuestra inteligencia, somos un poema del poeta, o sea, de Dios. Así como sanó al leproso, ahí en la Biblia, sanó un leproso y estaba completamente cubierto de lepra, porque aquí dice somos hechura. Esta palabra hechura también tiene que ver con esa capacidad de Dios de ser creador. Cuando en la Biblia en Génesis 1:1 dice ahí se me fue, a ver, recuérdenme algunos de ustedes que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Es lo primero que dice ahí. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Esta palabra hechura nos habla de esa habilidad creadora de Dios, que así como creó los cielos y la tierra, también nos creó a nosotros. Así como Jesucristo tocó a ese leproso que estaba completamente cubierto de lepra y lo toca e instantáneamente lo sana. Así como tocó a la hija de Jairo y muerta se levantó. Así como tocó al hijo de la viuda de Naín, así como le habló a Lázaro y este vino a la vida, así como cuando iba en la barca y de repente en la tormenta le habla a la creación y le dice, cálmate, sosiégate, e inmediatamente queda como un espejo aquel lago, aquel mar de Genesaret. Así como Él tiene esa capacidad creadora,
Así como también le habló a las estrellas y fueron, y le habló a este mundo y se separaron el mar de la tierra, así como habló todo eso, también nos formó a nosotros. Y es lo que habla aquí, esta palabra, somos hechura suya, nos mete a nosotros en que en Cristo somos creados en Jesús. Ahora, aquí no habla de creación de Dios. Vaya, así como todos los seres humanos somos creación de Dios, aquí empieza a hablar y empieza a hacer un cuello de botella. Déjame tratar de explicarte esto, donde tú y yo somos creados, pero en Cristo Jesús. Sí, somos creación de Dios, pero en Cristo ahora somos una nueva creación. Y esa nueva creación nos otorga a nosotros la oportunidad de vivir ahora en sus propósitos y en sus caminos. Fíjate cómo lo dice aquí. Dice, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, somos creación de Dios, pero cuando nos encontramos con Cristo a través de lo que leímos en los versículos anteriores, ahora en Cristo Jesús fuimos creados para buenas obras. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esto significa que hemos sido injertados en su cuerpo como una célula en su cuerpo. Todos somos parte de ese ADN de Jesús y nos injerta, ¿verdad? El salmista dice, ¿qué es el hombre para que te hayas fijado en él? Así lo habla el salmista. En otra porción, ahí mismo dice, lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. El problema es que el hombre perdió su propósito, pero si somos hechos nueva creación por medio de Cristo Jesús, tenemos un nuevo propósito. Y esto es lo que tú tienes que entender. Tú tienes un nuevo propósito en Cristo Jesús. Y ese propósito es que van a haber buenas obras. Hay obras que para nosotros no son importantes, pero para el Señor sí lo son. Y eso lo va marcando el Espíritu Santo en el corazón. Hay obras que son fruto de que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nosotros, como ser amables, cálidos, amorosos, pacientes, tolerantes, humildes. Pero hay otro tipo de obra que Dios la planeó para que a través de la fe y la paciencia las alcancemos, las veamos, las vivamos. Y entonces tú cuando caminas con Dios y te atreves a meterte en el río de su voluntad y de su presencia, entonces tú vas a decir, wow, no me imaginé que esto fuera a suceder, pero eran las obras de antemano que Dios ya tenía para ti planeadas. Hay escritos ahí. El Salmo 139 dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Lo que pasa es que el diablo a lo largo de nuestras vidas va a intentar robar esos propósitos preciosos sobre tu vida, y para que tú te distraigas con cosas, te distraigas con el afán de la vida, el afán de sacar adelante a la familia, el afán del trabajo, y pierdes muchas de las cosas que Dios tenía planeadas por intentar estar mejor, cuando Dios quiere meternos a algo sobrenatural, y lo mejor va a venir por lo que Él va a hacer. Ahora, ¿quién decide que es una buena obra? El Señor, el Señor. Hay cosas que para la gente van a decir, no, es que pues eso no es tan importante. Pero lo mismo, ¿te acuerdas aquella mujer que derramó un vaso de alabastro en Jesús y luego empezaron ahí los religiosos? Es que ese perfume caro, ese alabastro caro, lo pudimos haber vendido y ayudamos a los pobres. Y Jesús dice, ella me ha hecho una buena obra. Entonces el que decide lo que es una buena obra es Jesús. Cuando nosotros de corazón estamos conectados con Él y le otorgamos nuestra vida, nuestro servicio, nuestro amor, pues Él decide lo que es una buena obra. Por muchos años yo tenía gente, amigos, personas que me decían, echaste a perder tu vida. ¿Cómo que servir a Dios? ¿Cómo que servir a Dios? ¿Cómo que ser pastor? ¿Cómo? Bueno, pastor no, porque en esos entonces no era pastor. Y me lo encaraban, me lo decían como, hey, pues echaste a perder tu vida porque
piensan que este estilo de vida es una pérdida de tiempo. Hay mucha gente que sigue pensando así, aún dentro de las filas cristianas. Sin embargo, eso solamente lo decide Dios. Es algo que está en su corazón. Y Él dice en este pasaje: buena obra me ha hecho. Tal fue la obra que Jesús, que se hizo en Él, que Él se comprometió a que cada vez que se hablara el evangelio, se iba a hablar de esta mujer que le derramó ese perfume. Entonces, aquí dice que las obras estas Dios las dispuso de antemano. Hay obras que Dios preparó para que tú te metas a hacerlas. Nos están esperando, pero fueron hechas por Dios para la gloria de Dios, anticipadamente, como huellas, como carreteras ya hechas de antemano. Dios las ha preparado para que la gente de fe las camine y ande en ellas. Y a veces parecieran incongruentes. Yo te diría a la gente, Felipe, por ejemplo, en la Biblia, dejó el avivamiento de lo que estaba sucediendo en Jerusalén para irse a Gaza. Dice la palabra que el Dios lo transporta a Gaza para predicarle ahí a unas familias y extender lo que Dios estaba haciendo en ese lugar, porque fue sensible a la voz del Espíritu Santo para moverse en la dirección de Dios, y fue e hizo las obras que Dios ya tenía preparadas de antemano. Dice, para que anduviésemos en ellas, o sea, para que las pongamos en práctica. Tú tienes que preguntar: ¿qué cosas se me están escapando en la vida? A veces estamos tan afanados, tan preocupados, tan angustiados por el ahora, por lo que podemos o no podemos controlar, que se nos va la vida, se nos va el tiempo. Estamos ahí angustiados por tantos afanes, pero Dios nos quiere sacar, nos quiere oxigenar hacia su presencia, hacia adorarlo, hacia que conozcamos su nombre y entonces podamos ver lo que Él quiere hacer en estos tiempos a través de ti, a través de mí. Y a veces pudiéramos pensar en sueños que tenemos por ahí, que ir a las naciones, que esto, que aquello. Y bueno, como yo fui director de un instituto bíblico, wow, ese es un ropero de sueños. Y algunos se cumplen y otros no. Algunos provienen de Dios, otros no. Pero vamos viendo que cuando tenemos fe en Dios realmente y entendemos sus propósitos, aunque, como cuando vas a jugar boliche y eres bien maleta, aunque avientes la bola para el otro lado, Dios va a levantar esas barditas que te van a hacer llegar al objetivo, que es a darle la gloria a Él. Y así es la vida cuando vamos caminando con el Señor. Hay obras de antemano que a veces son cosas pequeñas, chiquitas, que te vas encontrando en el camino y dices: wow, yo nunca pensé que Dios me fuera a usar aquí. Y vas a encontrar deleite aún a lo mejor ya no en los sueños de reconocimiento público o de, no sé, de que todo el mundo te aplaude y te diga: wow, qué ministerio tan hermoso, qué cosa tan preciosa la que tú hiciste, sino que vas a encontrar deleite en saber: aquí donde estoy, aunque yo no lo planeé, Dios sé que se está deleitando. Y eso pudiera ser en las cosas sencillas como el trabajo, las cosas sencillas como los vecinos y platicar con ellos, como compartir a alguien en la calle, o no sé, en donde vas haciendo vida. Pero a veces nos vamos olvidando de eso. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Cuando nosotros nos metemos a realmente buscar al Señor, servir al Señor, y cuando hablo de servir al Señor, yo no estoy hablando de un aspecto religioso de trabajar en una iglesia. Te hablo con tu vida, con tu levantarte en la mañana, con tu acostarte en la noche, con tu influencia diaria. De eso te estoy hablando. Cuando servimos al Señor,
nos vamos dando cuenta que Él nos va guiando a través de lugares donde nosotros no habíamos transitado anteriormente, pero vas entrando ahí y vas encontrando ese deleite. Vas encontrando un deleite en Él. Pero cuando no entendemos eso, perdemos el deleite de la vida, del momento, de disfrutar de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros hijos, de las cosas tan pequeñas, ¿verdad? Como salir y aunque todo el mundo diga, hijo, estuvo gacho el aire de anoche, tú digas, wow, estuvo padrísimo, ¿verdad? Y vas encontrando un deleite ahí. Pero se nos va ese deleite, o el enemigo pudiera robarlo cuando estamos demasiado afanados. Pudiéramos perder ese propósito cuando estamos demasiado afanados por el cómo le vamos a hacer. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Ahí donde estás, un momentito. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Yo oro por todos aquellos, Señor, que de alguna manera están asfixiados en los problemas diarios y han perdido deleite en esta vida, deleite en encontrarnos en ti, en tu salvación, en el hecho de que por gracia, en el hecho de que tú hayas escogido nuestras vidas y nos hayas coronado con el privilegio de conocerte y de caminar contigo. Señor, permítenos adorarte, permítenos exaltar tu nombre, bendecirte en el nombre de Jesús. Permítenos venir ante tu presencia con alegría, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no vamos un poco más allá? Y si tú has estado como muy afanado, no sé cómo decirlo, como oprimido, aún lo sientes aquí en tu interior por las situaciones a tu alrededor y lo sientes aquí en tu pecho, pero si tú has estado en ese afán, en ese ¿cómo le voy a hacer? Y en esa preocupación que te tiene como asfixiado, ¿sabes qué? Yo quiero que oremos y que tú puedas entender lo que Dios quiere hacer. Él quiere que tú vuelvas a deleitarte en su presencia, en su gracia, en su amor, en Jesús. Que realmente entiendas que quien completa tu vida, quien define tu vida es el Señor, no una situación, no una persona, no un evento, nada, es Jesús. Pero creo que lo que el Espíritu nos está guiando es a entenderlo, a caminarlo, a abrazarlo. Entonces, si tú necesitas oración y reconoces que has estado en este ir y venir y este afán y esta aflicción y este asfixio de la vida, vente. Yo creo que debemos de orar ahorita, como que ahorita en el inicio del año nos ha estado el Señor guiando a este tipo de oraciones. Y vénganse, vamos a orar. Vénganse, si eres tú, sal de tu lugar, vente, queremos orar. Vamos a cantar, vamos a adorar al Señor también un momento. Y yo creo que tienes que llegar aquí al frente y descansar. Sí, esa es la palabra, descansar en Él. Has estado demasiado cansado, has estado demasiado cargado, y Jesús dice: vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo les haré descansar. Te haré descansar. Esa es una promesa que Él te da. Es una promesa que Él ha puesto ahí para tu vida, para que tú descanses en Él. Amén, 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 amén. Vénganse un poquito más adelante, y si hay alguien más que tiene que venir aquí, y mientras el grupo se prepara y va ahí, pues no sé, encontrando su canción, vamos orando a los que están aquí y descansa. Vamos a orar. Vénganse, equipo, vamos a orar. Padre, en el